Dios me lo bendiga a todos. Es una bendición una vez más poder llegar hacia sus hogares, esperando que la bendición de Dios y la paz de Cristo reine en cada uno de vuestros corazones y que a pesar de lo que estemos viviendo podamos ver la fidelidad, la misericordia y el gran amor de Dios para con cada uno de nosotros. Antes de iniciar quisiera saludar a mis hermanos de Casa de Dios, de la congregación que somos parte. Dios me lo bendiga grandemente. Nos hacen falta, pero están en nuestras oraciones y estamos siempre atentos de cómo cada uno de ustedes está. Quiero darle gracias por el amor, el afecto que tienen hacia nosotros y la bendición que tenemos de poder ser una familia que se ama, una familia unida. Mi bendición para ustedes y nuestras oraciones siempre están de continuo para cada uno de ustedes y su familia, para que el Dios del cielo los pueda bendecir y sobre todo los pueda mantener en salud y mantener su vida espiritual de tal manera que podamos nosotros avanzar y cumplir con la voluntad de Dios. A todos aquellos que nos escuchan de diferentes iglesias, de diferentes lugares o tal vez mismo diferentes países, Dios me lo bendiga. Es una bendición que usted tome de su tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Y nuestro único fin es bendecir sus vidas y poder crecer para cada día poder alcanzar la estatura del varón perfecto que Dios espera de nosotros y de esa manera poder cumplir con el propósito y la voluntad de Dios para con nosotros. En esta noche quisiera iniciar con una serie de enseñanzas siempre concerniente al mover profético, pero le he puesto como tema conflictos espirituales. Estaremos viendo varias partes en los próximos sábados, pero el día de hoy quiero iniciar como introducción lo que es la luz contra las tinieblas. Y para eso quisiera que pueda ir conmigo al libro de los Salmos, capítulo 144, versículo 1. Y dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Si lo vamos a ver también en la traducción lenguaje actual, nos da un poquito más de entendimiento sobre este pasaje y dice: bendito seas mi Dios y protector. Tú me enseñas a luchar y a defenderme. Aquí el salmista nos está hablando de algo muy importante, que como iglesia nosotros no podemos ignorar. La palabra nos lleva a no ignorar las maquinaciones del enemigo, a no ignorar las artimañas de Satanás. Y posiblemente hayas escuchado sobre esto, puedas creer o no, pero David está expresando lo que en el ámbito espiritual es una gran verdad. Él dice: tú me enseñas a luchar y a defenderme. Eres el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Más allá de lo físico, hay una batalla y una guerra espiritual que existe. Existe un choque de poderes. El reino de la luz quiere mantenerte en luz y el reino de las tinieblas quiere sacarte de la luz. Las tinieblas siempre se van a oponer al plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Es decir, que Él va a procurar hacer lo que tenga que hacer con el fin de estorbar el propósito de Dios en nuestras vidas. No importando la estrategia, no importando a quién va a usar, no importando lo que Él va a planificar contra tu vida, contra mi vida, las tinieblas, su único fin es destruir el plan de Dios en nuestras vidas. El enfoque que hemos dado a las situaciones que vivimos no nos han permitido entender lo que las tinieblas están tratando de hacer. Y esto siempre ha existido desde un principio, la batalla entre la luz y las tinieblas.
Desde el principio, la serpiente contra Adán y contra Eva, Caín contra Abel, Goliat contra David, Faraón contra el pueblo de Israel y Satanás contra Jesús. Mira bien esto, si Satanás quiso destruir el plan que Dios tenía para Jesús, cuánto más Él vendrá en contra de nuestras vidas a querer destruirnos, a querer impedir que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Esta batalla, estos conflictos espirituales, es una gran verdad que nosotros no podemos ignorar. La palabra batalla, en el contexto de la escritura de Salmos que leímos, habla de un combate, habla de guerrear, habla de soldado, de enemigo, habla de lo que es militar, atacar. David está hablando en un sentido de una lucha. Y esto es tan interesante porque nosotros de igual manera estamos involucrados en una lucha y en una batalla. Y no podemos estar desapercibidos de que todo está bien, de que no hay nada que el enemigo va a hacer en contra de nuestras vidas. El enemigo quiere sacarnos del contorno de la protección de Dios y de la voluntad perfecta de Él. Me llama la atención que la palabra conflicto aparece 4 veces en nuestro idioma. En la Biblia española, la palabra conflicto aparece 4 veces. Y me llama mucho la atención de poder entender que esas 4 palabras en su original significan. Y quiero hablarte de las 4 porciones de la palabra, donde la palabra conflicto aparece para poder tener más luz y más comprensión de los conflictos que tú y yo podemos encontrarnos. Filipenses 1:30 dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. La palabra conflicto aquí en el original habla de un combate o de carrera. Y el apóstol Pablo está diciendo: teniendo el mismo combate o la misma carrera que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Me llama mucho la atención porque aquí el apóstol Pablo está diciendo algo muy interesante. Estamos en el mismo combate, estamos en la misma carrera. Ahora, ¿cuál es el conflicto que podemos encontrar aquí? ¿Qué es lo que el enemigo está tratando de destruir en nuestras vidas? Si vamos al libro de la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Te lo vuelvo a repetir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo les dice a los filipenses: tenemos el mismo combate, tenemos la misma carrera. Cuando creemos en Dios, cuando nos unimos al cuerpo de Cristo, esto es una carrera. Esto no es del que va más rápido, es de aquel que Dios tiene misericordia. Esta carrera no se trata de títulos. Esta carrera, para alcanzar el final de esta carrera, no se trata de cuán fuerte tú seas, no se trata de cuánto conocimiento tú tengas. Y Pablo viene a dar más luz en el libro de Timoteo cuando él le habla y le dice: yo estoy a punto de terminar mi carrera. He luchado por mucho tiempo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero le da la instrucción de lo que el enemigo nos quiere robar. Y él dice: he guardado la fe. Debemos de entender, amados hermanos, que lo que el enemigo quiere destruir, lo que el enemigo quiere robar es nuestra fe. Y tan sutil es que todo lo que él hace, cuando no entendemos estos conflictos, nos equivocamos en lo que está sucediendo. Problemas familiares, problemas financieros, problemas emocionales, problemas en cualquier área, y tú te dices: ¿por qué me viene esta enfermedad? ¿Por qué las finanzas no va bien? ¿Por qué en mi familia hay pleito? Yo vengo a darte a entender que el enemigo lo que está interesado en robarte la fe. Cuando tú pierdes fe, tú pierdes confianza en Dios.
Y si hay algo que Dios sabe, es que el hombre necesita guardar la fe. Pablo entendía y les dijo: para terminar la carrera, para pelear la batalla, es necesario mantener la fe. Y es por eso que el enemigo lanza sus ataques. El enemigo no está interesado en tu salud. El enemigo no está interesado en tu dinero. El enemigo no está interesado ni en tu familia, ni en lo que te rodea, ni en tu trabajo, ni en tu empleo. Él ataca todo esto con el fin de hacer que tú dejes de tener fe en Dios. Porque el enemigo sabe que el que no tiene fe en Dios, el que en un momento dado duda del poder de Dios, las tinieblas pueden tener lugar en el corazón de este hombre. Qué terrible es que el mismo Dios dice: hallará fe el Hijo del Hombre cuando viniese. Dios anda buscando que en ti y que en mí haya una fe tan sólida que no importando lo que vivamos, podamos seguir confiando en Dios. El enemigo ataca tu fe. Y este es el primer conflicto que muchas veces nosotros como cristianos tenemos. ¿No te ha pasado que en momentos de dificultad tú no sabes qué hacer? ¿Cómo es posible que siendo hijos de Dios en un momento de conflicto no sepamos qué hacer cuando tenemos a un Dios que todo lo puede? ¿Te das cuenta que es tan sutil el conflicto espiritual que tenemos cuando nuestra fe es atacada, cuando nuestra fe en Dios es tambaleada, cuando el enemigo llega a poder meter duda en nuestras vidas? Y tú y yo debemos de decirle las mismas palabras que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. No es por gusto que dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo vengo hoy en el nombre de Jesús a motivarte a que tú le digas a Dios: Señor, yo no voy a dudar de ti. Yo voy a creer que tú me vas a sacar de este problema. No importando el conflicto que yo viva, mi fe no será tocada. Mi fe no será conmovida. Yo no voy a dejar de confiar en ti. Alguien tiene que levantarse en fe y creer de que Dios está pronto a traer respuesta, de que Dios está pronto a traer respuesta, a traer la bendición que esperas. Hay un Dios que cuida de ti, pero que nada te vuelva a impedir tener fe en Dios. El enemigo viene en los conflictos internos que el ser humano, o el cristiano más bien dicho, tiene. Es el conflicto entre muchas veces creer en Dios o no creer en Dios. Y esto muchas veces no se habla, pero por más que tú tengas tiempo de ser cristiano, hay momentos que la fe te falla. Porque sutilmente las tinieblas, con lo que Él hace y permita que suceda en tu vida, no viene a atacar todo lo que tú tienes, viene a conmover tu fe. O sea que el primer conflicto que el cristiano tiene es el conflicto de mantener su vida completamente creyendo en Dios todos los días de su vida. Pablo les dijo: yo he peleado la buena batalla, estoy a punto de acabar mi carrera, pero lo que me permitió a mí poder ser un hombre que ha mantenido su vida firme es que he guardado la fe, he confiado en Dios. Otra versión dice: no he perdido mi confianza en Dios. El apóstol Pablo está diciendo: para terminar la batalla, para terminar la carrera, para alcanzar el propósito que Dios tiene para con mi vida, yo nunca he dejado de confiar en Dios. Y yo vengo a decirte: confía en el Dios del cielo, confía que Él todo lo puede, confía y que tu fe sea aumentada. Segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 5 dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Aquí hay algo muy interesante. Él dice: por fuera hemos tenido conflictos y por dentro hemos tenido temores. La palabra conflicto
aquí habla de miedos, de temores. Pablo está diciendo, hemos hecho muchas cosas. Hemos ido por muchos lugares, pero han habido momentos donde hemos sido atribulados. Momentos que por fuera se ha evidenciado el miedo que hay en nuestros corazones. Mira lo que él dice, de fuera conflictos, pero adentro temores. Mi pregunta ahora es, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? Y esto es muy importante porque a veces nadie habla de esto. Pero ¿qué es lo que te causa a ti miedo o temor? Job dice, lo que temía me aconteció. Job, el miedo más interno era perderlo todo. Y el miedo es algo que viene muchas veces a robarnos lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque Dios nunca diseñó el hombre para que tuviese miedo. Pero más sin embargo, lo que vivimos, lo que nos sucede, el enemigo viene a meternos miedo en nosotros. Y podrás decir, no, ¿cómo es posible que el enemigo meta miedo en nosotros? Sí, hay miedos ocultos, hay temores internos en nuestras vidas, que muchos luchan con sus miedos, muchos luchan con sus temores. Pero entender algo, de dónde proviene eso, qué es lo que causa eso, muchas veces no nos detenemos a esto. Y Dios nunca diseñó al hombre para tener miedo. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 10 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez que el hombre está declarando que tiene miedo. Nunca antes de esta experiencia Adán y Eva tuvieron miedo. Y mira lo poderoso que es esta enseñanza. Porque él les dice, yo tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando vivimos desprotegidos, cuando no vivimos bajo la cobertura de Dios, el miedo toma lugar en nuestras vidas. Mira esto, el diablo vino a implantar algo en el ser humano que antes no existía. Adán y Eva nunca tuvieron miedo porque siempre vivieron bajo la protección y la cobertura de Dios. Pero cuando venimos a salir de la cobertura de Dios, cuando venimos a salir de la protección de Dios, es ahí donde muchas veces tenemos miedos. Y mira, tan sutil es esto, de que Dios les dice, Dios los confronta y les dice, ¿por qué dices tú que tuviste miedo? ¿Quién te enseñó a que tú estabas desnudo? Se encuentra desnudo porque sabe que ha habido una separación entre el hombre y entre Dios. Y cada vez que nosotros salimos del cuidado y de la protección de Dios, el miedo viene. El conflicto número 2 es que el enemigo viene a atacar la paz que hay en ti. ¿No te has dado cuenta que a veces hay miedos que no tienen sentido? ¿Cuánta gente tiene miedo de ir a aplicar algún trabajo y que no se lo den? ¿Cuál es el miedo? Si de por sí, si va a buscar trabajo es porque no tiene trabajo. Entonces no puede perder un trabajo que ya de partida no tiene. ¿Cuántos miedos tenemos, hermanos? Miedo de si que me va a funcionar. Miedo de si que yo lo voy a lograr. Cuando tenemos estos miedos es que lo que vamos a hacer está alineado a la voluntad de Dios. Porque cada vez que vamos a hacer algo y sabemos que Dios está con nosotros, hay paz en nuestros corazones. Los conflictos que vivimos a veces vienen a robarnos la paz. Y yo puedo entender que no es fácil esto de poder mantener paz en todo tiempo. Pero mira lo que el libro de Juan en el capítulo 16 y versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El diablo va a venir a tratar de robar la paz que Dios mismo ha puesto en ti. La palabra dice que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios nos da nos permite en el momento del conflicto no tener miedo, sino mantener confianza en el Dios que todo lo puede. Si tú pudieses analizar tu vida y darte cuenta las veces que has tenido miedo, te darás cuenta que muchas de las cosas que permiten que nosotros tengamos miedo es que no confiamos en la protección o no estamos bajo la cobertura de Dios. Cuando tenemos miedos muchas veces es porque hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios para con nuestras vidas, porque todo lo que hacemos correctamente hay paz en nuestros corazones. Pablo repite muchas veces cuando se dirige a las iglesias y les dice: el mismo Dios de paz esté con vosotros. Pablo entendía la importancia de la paz en nuestras vidas. La falta de paz es falta de confianza en Dios. La falta de paz nos impide a nosotros poder hacer las cosas correctamente. ¿Cuántas cosas, hermano, nos da miedo? Y tendríamos que confiar en Dios en todo tiempo. Esto es tan importante de poder entenderlo, porque no hemos sido diseñados para vivir con temores, para vivir con miedos. La palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios hace huir el temor. Es decir, que lo que Dios tiene para con nosotros, lo que Dios nos da, no incluye el miedo, no incluye el temor. Porque ¿cómo podemos tener miedos cuando tenemos al Dios de paz? Al Dios que nos dirige, al Dios que nos cuida. Y en estos momentos yo puedo entender que muchos de ustedes, muchos de nosotros, para incluirme, digamos, en este contexto que vivimos, muchos han perdido la paz. Muchos, cuando ven las noticias, cuando ven lo que sucede, en lugar de tener paz en su corazón, tienen pánico y tienen miedo. Las mismas noticias, la misma situación que vivimos, el enemigo es tan sutil que lo que quiere él meter en nuestras vidas son tinieblas. Y cuando él mete miedo en nosotros, perdemos nuestra orientación, perdemos la fe, perdemos la paz, porque el enemigo sabe que un cristiano con miedo es alguien que pierde su sentir espiritual de poder saber que no importando lo que vivamos, Dios está como poderoso gigante peleando y cuidando a su pueblo. El mundo puede temblar, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra dice: mayor es el que está en nosotros que en el que está en el mundo. ¿Por qué debemos de tener miedo cuando tenemos a un Dios que cuida de nosotros? El miedo no forma parte de lo que Dios estableció para ti y para mí. Debemos de renunciar a todo miedo. Mira, hay gente que le tiene miedo a tantas cosas. Miedo a fracasar, miedo al rechazo, miedo. Y mire, esto lo estaremos viendo en los próximos sábados. Pero hay una raíz de donde provienen estos miedos. Y muchas veces los miedos que tenemos son traumas de una vivencia que hemos tenido. Y el perfecto amor de Dios, la perfecta paz de Dios, lo único que quiere es quitar de raíz todos estos miedos. Libro de Daniel, capítulo 10 y versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cuando recibe Daniel la palabra, él dice: hay un conflicto grande. En otra versión dice: era difícil de comprender, pero él se propuso a comprender y lo comprendió.
La palabra conflicto aquí habla de ejército, combatientes, soldados, y habla de divisiones. Me llama mucho la atención, porque aquí Daniel está en un conflicto que le cuesta entender la palabra de Dios. Y Daniel, en lugar de él querer por su propio pensamiento y por su propio conocimiento interpretar la palabra, él se dirige hacia Dios y Dios le da una visión. Dios le da la interpretación de la palabra que Daniel está recibiendo. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestro propio pensamiento y no según el pensamiento de Dios? Es ahí donde se provoca una división. Mateo capítulo 12 versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús está hablando y le está diciendo: lo que el enemigo quiere hacer en el pueblo de Dios, en tu familia, es dividirla. Lo que el enemigo quiere hacer es dividirte entre tú hacer tu voluntad o hacer la voluntad de Dios. Porque el conflicto más grande que existe es entre hacer la voluntad de Dios y mi propia voluntad. ¿Qué es la palabra división? La palabra división es separarse de la compañía, amistad o confianza de alguien. Y a veces hacemos las cosas por nuestro propio pensamiento, porque indirectamente desconfiamos del plan de Dios. Ya no creemos en el plan de Dios. Y cuando hacemos nuestra voluntad, hay división entre Dios y nosotros, causadas por nosotros mismos. División es desunir los ánimos y voluntades, introduciendo discordias. Los pleitos mayormente pueden traer división. Cuando perdemos la visión que Dios tiene para con nosotros y nos llevamos por nuestros propios planes, el enemigo causó división en nuestro pensamiento. El enemigo causó división en nuestros corazones. Y qué triste es que una de las estrategias más grandes del enemigo es causar división. Cuando el pueblo no marcha según la voluntad de Dios, todos juntos, hay división, hay problemas. Hermanos, qué triste es ver una familia dividirse. Qué triste es que entre hermanos haya pleitos, haya contiendas y haya división entre las familias, entre los hermanos. Qué triste es cuando hay división en la misma iglesia, hermano. Cuando Jesús dijo: Padre, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. El enemigo quiere destruir la unidad con Dios. El tercer conflicto que el cristiano vive es mantenerse unido con sus hermanos, mantenerse unido con Dios. Qué triste es, hermanos, cuando una iglesia se divide. ¿Se da cuenta cuán sutil es el enemigo? Y yo se lo digo porque lo he visto. Qué triste es de que haya división y el divisor pueda decir: lo que yo estoy haciendo hoy es Dios que me llevó a hacerlo. Imposible. Dios nunca va a dividir. Dios mantiene unido en una misma visión, y es que todos nos encaminemos por la palabra de Dios. ¿Por qué se causan divisiones? Muchas veces por el orgullo, y el orgullo no es de Dios. Las divisiones en las familias son por pleitos, por no tener la capacidad de humillarnos y poder pedir perdón. Qué triste es que las familias en este siglo que vivimos, muy pocas permanecen unidas. ¿No te has puesto a pensar la estrategia del enemigo? Si el enemigo destruye familias, puede causar que uno de ellos o la familia integral, los hijos, puedan desconfiar de Dios y decir: ¿por qué Dios permite esto?
y crecen hijos, crecen los matrimonios desunidos. ¿Por qué? Porque la división causa en ellos la improbabilidad de poder marchar correctamente. La palabra de Dios dice: andarán dos si no estuviesen de acuerdo. Cuando hay división es que ya no hay ningún acuerdo, hay pleito. Y el Dios de paz, el Dios de misericordia, el Dios todopoderoso. Mire qué revelación tan profunda, porque la palabra conflicto que se habla aquí en Daniel no simplemente habla de división, habla de ejército. Y esta misma palabra es la palabra que se usa para un término o un nombre de Jehová. 1 Samuel capítulo 1 y versículo 3 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adornar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Dice Jehová de los ejércitos. Es Jehová Sabaoth, lo que tiene la misma línea con la palabra conflicto. La palabra Sabaoth dice: el Señor de los ejércitos de los ángeles, el Señor de todas las fuerzas. La fuerza de nuestra victoria, la fuerza de nuestro gozo, la fuerza de nuestros triunfos está en el Dios Todopoderoso. Mira qué maravilloso es saber que aunque hay división, hay alguien que está listo para poder volver a unir lo que el enemigo ha dividido. La división que el diablo causó en el principio, Jesús en la cruz recuperó la unidad del hombre para con Dios. Ya no hay separación. El velo se rasgó de arriba abajo y tenemos franca entrada ante la presencia de Dios. La estrategia del enemigo siempre ha sido causar división entre el hombre y Dios, pero bendito sea el Dios a quien servimos. Jehová de los ejércitos vino a combatir y a pelear para que lo que se había perdido Él viniese a recuperarlo. Y Jesús dijo esta declaración: Señor, por mucho tiempo ha habido separación, por mucho tiempo el Dios de este siglo ha enceguecido la visión de la humanidad, pero yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que lo que se había perdido con mi sacrificio se vuelva a recuperar. Jesús declara una de las oraciones más poderosas y Él dice: que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Dios quiere convivir con el hombre y por eso apareció Cristo, para destruir todo conflicto de las tinieblas en contra de la creación de Dios y poder hacer de la división una unidad con Cristo Jesús. Cada vez que hay división, recuerda, las tinieblas están tomando control. Y es tiempo, hermano, que no vivamos más en pleitos, que no vivamos más desunidos, que no vivamos más. Mire, los problemas familiares a veces no tienen sentido. Percepciones equivocadas, malentendidos. Tan sutil es el enemigo que causa discordia. Dios nos llama a mantener la paz con todos. Dios nos llama a soportarnos los unos con los otros. Jesucristo nos mostró el más grande ejemplo de unidad, que por más que fue tentado, dice la palabra que Jesús se mantuvo haciendo lo que el Padre le había enviado. No nos desenfoquemos, hermanos. No nos desenfoquemos y mantengamos la unidad con Dios. Por eso dice la palabra que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Y qué duro es caminar y pensar por nuestra propia fuerza. Si somos honestos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado al hacer las cosas sin consultar a Dios? Al pensar tantas cosas. Mira, esto es maravilloso. Y esto es tan profundo
que el ser humano tiene la capacidad de pensar, de imaginar escenarios que no han acontecido y los cree. Por eso dice la palabra que tenemos que tener cuidado de todo dardo del enemigo. El tercer conflicto es que el enemigo quiere romper la unidad que existe entre el hombre y entre Dios. Salmos capítulo 20 y versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. La palabra aquí, conflicto, habla de angustia, de aflicción, de dolor, opresor, enemigo y adversario. Ahora, ¿qué sucede en el día del conflicto? ¿Qué sucede en el momento donde hay angustia, hay aflicción, hay dolor, hay opresión? Nuestras emociones son perturbadas. El cuarto conflicto que el enemigo trata de establecer en el cristiano es perturbar nuestras emociones. Cristianos depresivos, cristianos con ansiedad, cristianos con falta de perdón, cristianos con ira, con enojo contra cierta gente. Ahí lo que no funciona, hermanos. Y yo sé que tal vez no te va a gustar mucho de lo que estoy diciendo, pero estoy confrontando nuestra forma de vivir interna, que muchas veces nadie se da cuenta en lo externo. Los conflictos más grandes que el cristiano tiene nunca se van a ver. Te lo vuelvo a repetir. Los conflictos del cristiano, los más probables, son internos y la gente nunca se va a dar cuenta. El enemigo viene a perturbar tus emociones. Y aquí el salmista dice: en el día del conflicto Jehová te oiga. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Hay momentos que el cristiano se siente solo, se siente triste. Es más, siendo hijo e hija de Dios, hay muchos que lloran y no saben por qué. Y nos hemos encontrado esta situación que dice: llora, saca lo que tienes adentro. Aquí hay un conflicto interno, hermanos. Aquí hay un conflicto muy profundo. La angustia, la aflicción, la tristeza, el enojo no puede gobernar nuestro corazón. Y esto es lo que impide que alcancemos nosotros los pasos que queramos dar, lo que queramos alcanzar en Dios. El enemigo quiere perturbar nuestras emociones. Y déjame decirte que muchas veces él lo ha logrado. Yo te llamo la atención para que analices tu vida. Analices tu persona interna, lo que nadie ve. Tus pensamientos, tu corazón y tus emociones, lo que nadie sabe. Lo que a veces no se exterioriza, porque qué fácil es dar una sonrisa cuando por dentro hay tristeza. Yo vengo a decirte en este momento, es un buen tiempo para que te analices y puedas darte cuenta cuánta luz hay dentro de mí o cuántas tinieblas están tratando de gobernarme. Para esto tenemos que entender lo que las tinieblas pueden hacer en nosotros y poder ver lo que la luz de Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Juan capítulo 1 versículos 4 y 5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Casi cada vez que se habla de tinieblas, se habla de luz en el mismo pasaje. La palabra tinieblas se ve 12 veces en la palabra. Cuando se habla de tinieblas, habla de oscuridad por falta de luz. Habla de la maldad que puede existir en el hombre. Es una metáfora concerniente la ignorancia de las cosas de Dios.
también son personas que la oscuridad, o sea, las tinieblas, en ellos se hace visible y los dirige. Tú te das cuenta cuando alguien vive enojado, cuando alguien vive depresivo. Y es alarmante de poder entender que la luz de Cristo no lo está dirigiendo, sino que hay tinieblas en su vida. No podemos nosotros vivir viendo la gente cómo está viviendo y permitir que sigan en tinieblas. Nuestro clamor en nuestra oración debe de ser que la luz de Cristo le resplandezca y pueda disipar toda tiniebla que quiere introducirse en su vida. ¿No te has dado cuenta que siempre hay un tío, una tía, que cuando llega lo único que va a hacer en una reunión familiar es traer pleito? Siempre va a haber en una reunión familiar alguien que termine llorando porque recuerda el pasado cuando eran niños. Siempre va a haber uno que va a llegar y va a presumir de lo que tiene, y otro va a sentirse inferior. Y el enemigo ha sido tan sutil cuando mete tinieblas que la respuesta que todos decimos es que él es así, él no puede cambiar, él es orgulloso, él es tímido, él es miedoso, es un llorón. Hermano, si nos damos cuenta, eso no es normal. Si la luz de Cristo vive en nosotros, las obras de las tinieblas no pueden evidenciarse en nosotros. Ahora, ten cuidado, no comiences a analizar tu familia y ver, él está en tinieblas, él está en luz. No es eso. El fin es que los conflictos espirituales seamos libres de todas tinieblas que quieran introducirse en nuestras vidas. La palabra tiniebla aparece 12 veces. En el mismo libro o en la misma porción de Juan está la palabra luz. La palabra luz habla de la verdad y el conocimiento. Habla de una pureza espiritual. O sea que cuando se habla de tinieblas, se habla de contaminación espiritual, contaminación en el cuerpo y contaminación en el alma. Cuando se habla de luz, es la verdad moral y espiritual. Ahora, la palabra luz aparece 60 veces en la Biblia. Las palabras tinieblas aparecen 12 veces. Si entendemos que la luz de Cristo, la luz tiene más poder que las tinieblas, ¿cómo es posible que a veces permitimos que las tinieblas entren en nuestro corazón? Es por eso que la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En la versión del lenguaje actual, ahí en Juan 1:5 dice: la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Te lo vuelvo a repetir: la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. El enemigo quiere robarte la fe, el enemigo quiere robarte la paz, el enemigo quiere romper la unidad con Dios, el enemigo quiere perturbar tu emoción, pero la palabra a mí me dice que la luz de Cristo nada puede destruirla. Salmos capítulo 107, versículo 13 y 14 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas. Mira esto: los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Las tinieblas causan prisiones espirituales. ¿Y cuántos de nosotros, nuestra alma ha estado encarcelada, ha estado aprisionada? Tú me dirás, pero eso es imposible. El salmista David dijo: saca mi alma de la cárcel para que mi alma te alabe.
El problema es que no queremos reconocer muchas veces que hay cautividad en nuestras vidas, que hay ataduras en nuestras vidas, cuando la luz de Cristo tiene que alumbrar en nosotros completamente. El salmista dice: estaba en aflicción, estaba en angustia, pero es porque estaba en tinieblas. Y dice: Dios rompió mis prisiones. El vivir con temor, el vivir con miedo, el vivir con sentimiento de fracaso, el vivir con depresión, el vivir con enfermedad, no es parte de la luz. Hay tinieblas que se ha permitido que sutilmente se introduzcan en nuestras vidas. Es por eso que estoy iniciando esta serie de conflictos espirituales, porque Dios nos ha llamado a ser libre completamente, libre de pensamiento equivocado, libre de emoción equivocado. La falta de argumento en el ser humano es decir, es que él es así, él es bravo. No. Es que él es así, él llora por todo. No, hay algo que está cautivando y aprisionando nuestra alma. Hay algo que está permitiendo que no podamos nosotros ser libres en Dios. Para que me puedas entender, quiero que puedas recordar cuando tú no eras cristiano. Cómo era tu comportamiento, cómo era tu carácter. Y cuando vienes a Cristo, la transformación que Él hace. Hoy tú puedes decir: yo era muy bravo, yo era muy brava, pero hoy yo soy un pacificador. Te das cuenta que cuando la luz de Cristo entra en tu vida hay un cambio. Pero no podemos descuidar la luz de Cristo en nosotros. Cuando hay descuido, es ahí donde el viejo hombre quiere volver a controlar el hombre regenerado. Te das cuenta de la maravillosa transformación que la luz hace. Pero el conflicto espiritual es que las tinieblas quieren siempre gobernar sobre tu vida. Juan capítulo 8 versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo vengo a decirte: hay solución a tu problema. Hay solución a tus traumas, a tus miedos. Hay solución a los pensamientos que tú tienes que no provienen de Dios. Hay una salida para las emociones que tú tienes que no puedes controlar. La luz de Cristo, la luz del mundo es Él, y el que lo sigue no andará en tinieblas. La depresión, la tristeza, el enojo, la falta de perdón, los celos, todo esto que viene a contaminar nuestras vidas no proviene de Dios, y tú tienes que permitirle que la luz de Cristo alumbre sobre tu vida. Para concluir, libro de Isaías capítulo 60 versículo 1 y 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mira esto tan poderoso, y yo quiero que tú tomes esta palabra que se convierta en una realidad en ti, una palabra profética que reciba tu familia, reciba tu vida. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Las tinieblas no son para tu casa, es la luz de Cristo, la gloria de Dios, el gozo, la paz, la unidad con Dios, el ánimo pronto, la salvación y la libertad es para los hijos de Dios. La luz de Cristo que está a punto de alumbrar por completo. Donde llega la luz, las tinieblas son disipadas, nada puede destruir la luz de Cristo. Las tinieblas traen miedos, las tinieblas traen temores, las tinieblas traen incredulidad, las tinieblas traen falta de fe, las tinieblas causan divisiones, las tinieblas causan pleitos, causan ira, celos y contienda. Las tinieblas vienen a destruir nuestra forma de vivir y no hay gozo. Sentimos que no hay destino, sentimos que no avanzamos, pero la luz de Cristo
La luz de Cristo trae paz. La luz de Cristo trae fe. La luz de Cristo trae amor, trae comprensión, trae unidad. La luz de Cristo trae una visión clara. La visión de Dios en nuestras vidas es la luz que resplandece y podemos caminar la carrera con una buena perspectiva de vida. La luz de Cristo trae armonía. La luz de Cristo trae unidad. La luz de Cristo trae en nuestra vida amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. La luz de Cristo evidencia el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La luz de Cristo nos permite a nosotros encaminar nuestros pasos en lugares deleitosos, en lugares seguros. La luz de Cristo no trae orgullo. La luz de Cristo no trae disensión. La luz de Cristo no trae problema. La luz de Cristo trae la bendición de Dios. La luz de Cristo atrae la gloria de Dios en nuestras vidas. La luz de Cristo permite que podamos resplandecer y que el mundo pueda ver que hay un cambio interno, hay un cambio externo, hay un cambio en el corazón, hay un cambio en el pensamiento. La luz de Cristo trae pensamientos de bien y no de mal para con tu vida. La luz de Cristo trae paz en tu corazón. Ya no hay emociones desordenadas, hay emociones alineadas al propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mi oración en esta noche es que esta palabra cause libertad en tu corazón y en tu pensamiento. Ahora mismo toma el tiempo de analizar tus miedos, tus temores. Toma el tiempo de analizar tus actitudes. Toma el tiempo de analizar tus pensamientos. Y en la luz de lo que hemos visto hoy te darás cuenta si a veces tu fe es atacada, si la paz es quitada, si tus emociones son perturbadas, si la unidad o la confianza en Dios a veces no está. Mi fin hoy no es atacarte. Mi fin hoy no es que te sientas mal. Mi fin hoy de esta enseñanza es que seamos mejores que el día de ayer. Porque tenemos defectos, hermanos. Si usted se creía perfecto, déjeme decirle que usted está muy equivocado. Tenemos muchos defectos. Pensamientos que no son de Dios. Emociones que no son de Dios. Y hoy yo vengo a pedirte que tú tomes estos tiempos, estos segundos, para tú darte cuenta, esta actitud no proviene de Dios. Este pensamiento no proviene de Dios. Para que hoy podamos renunciar, rechazar y destruir toda obra de las tinieblas que haya querido introducirse en nosotros, para que la luz de Cristo alumbre completamente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Hay emociones que están perturbando tu vida. Yo puedo sentir y ver que esta palabra ha confrontado a alguien. La luz de Cristo va a cambiar tu vida. La luz del Dios Todopoderoso traerá paz en tu corazón. Por las noches tantos temores y tantos miedos. Por la noche nuestras vidas son muchas veces confrontadas por las tinieblas. Pero yo vengo ahora, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, a poder, Dios eterno, orar y declarar, Jesús, que toda artimaña del enemigo, todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios eterno, Padre, es destruido, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a renunciar, Señor, a toda emoción que no proviene de ti, Señor. Renunciamos, Cristo de la gloria, a toda opresión del enemigo en nuestros pensamientos. Renunciamos, Dios del cielo, a todo aquello que nos impide avanzar, Dios amado. Dios eterno, yo pido que le aumentes la fe a todo aquel que me está escuchando, Señor. Y yo te pido, Dios del cielo, que se rompa todo pensamiento que no proviene de ti, Señor del cielo. Toda emoción que ha sido sembrada, Padre, por lo que el pasado nos ha golpeado, Padre, renunciamos a que venga a perturbar nuestro presente.
Todo dolor del pasado, Dios del cielo, renunciamos y rechazamos la obra de las tinieblas que vengan a oprimir, que vengan a deprimir nuestras vidas. La depresión no tiene derecho sobre tu vida. Tú eres hijo y eres hija de Dios. La tristeza no puede gobernar tu corazón. La duda no puede dominar tu vida. Los miedos no pueden dominar tu vida. La paz de Cristo sea con cada uno de ellos, Señor eterno. La paz de Dios establezca sobre sus vidas fe, establezca sobre sus vidas confianza en Dios. Que las tinieblas se disipen, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Todo conflicto espiritual es reducido, Padre, en el nombre de Jesús, a estar bajo las plantas de nuestros pies. La luz de Cristo no puede ser destruido por las tinieblas. Y yo oro, Padre, para que el corazón de todo aquel que me escuche sea sanado de todo rechazo, de toda palabra que ha podido ser minada en tu corazón, de toda palabra que ha destruido tu esperanza, de toda palabra que ha venido a mantenerte con la cabeza agachada y pensar de que nada bueno puede acontecer. Yo vengo en el nombre de Jesús a destruir toda palabra contraria a la palabra de Dios, y que se establezca en cada vida, Dios del cielo, el plan perfecto del Espíritu Santo, Dios del cielo. Renunciamos a toda palabra que no proviene de parte de Dios. Ahí donde tú estás, renuncia en el nombre de Jesús a toda palabra que se opone a la voluntad de Dios. Esas palabras que te dijeron: tú nunca lo vas a lograr, tú nunca podrás ser feliz, tú nunca podrás tener grandes cosas. Esas palabras que marginaron tu esperanza y la visión de Dios. Renunciamos a toda palabra que no provenga de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a pedirte que nuestro pensamiento se alinee al pensamiento de Cristo. Nuestros caminos se alineen al camino de Dios. No más división, Padre, entre el hombre y Dios. Padre, nuestra confianza estará en ti, Señor. Y yo vengo a pedirte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tú mismo dijiste: tú eres la luz del mundo, y cuando hablaste de nosotros dijiste: vosotros sois la luz del mundo. La luz de Cristo resplandece sobre tu casa, la luz de Cristo resplandece sobre tu familia, y toda maldición queda destruida en el nombre de Jesús. Toda obra de las tinieblas queda destruida en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena, toda atadura, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Todas prisiones en las cuales estamos, prisiones espirituales que han mantenido cautivo nuestro pensamiento y cautiva nuestra alma, en el nombre de Jesús se rompe toda prisión. Somos libres de toda cautividad, porque la verdad de Cristo se establece en nosotros, y tu palabra dice que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Por lo tanto, hoy declaramos y confesamos, Señor, que las tinieblas no tienen derecho legal sobre nosotros, que el espíritu de vida, que el espíritu de verdad, que el espíritu de sabiduría, que el espíritu de revelación, que el espíritu de adopción, Padre, que nos permite clamar: Abba, Padre, tome control y gobierne nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo por completo. Y hoy somos libres, Padre, para Dios eterno responder al llamado de Dios. Somos libres, Padre, en el nombre de Jesús, para hacer tu voluntad. No hay división, no hay duda, no hay temores, no hay emociones perturbadas. Somos libres para vivir conforme a la luz de Cristo en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde, y que la luz de Cristo pueda alumbrar sobre tu vida a partir de hoy, en el nombre poderoso de Jesús.